Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Con el apoyo de sus padres, Elaine aprendió a abrazar y a sentirse orgullosa de su raza a una edad temprana. Elaine recuerda el día en que se dio cuenta de que era diferente. Tenía 3 años y su maestra de preescolar acababa de darles una tarea a ella y a sus compañeros de clase, con imágenes de revistas: hagan un collage que represente a su familia. Incluso a esa temprana edad, Elaine tenía indicios de su alteridad. Newark, California, la pequeña ciudad donde se crió, era abrumadoramente blanca. Claro, había algunas familias asiáticas, mexicanas e indias de primera generación, pero no era un crisol cultural. La familia de Elaine simplemente no se parecía a la de nadie más. Su padre, Jack, era blanco. Su madre, Debra, era negra. Y el hermano mayor de Elaine, Eric Charles, era, como la pequeña Elaine, de color marrón caramelo. En el aula, rodeada de niños blancos ocupados, la pequeña Elaine trató de encontrar imágenes que se parecieran a las de su familia. Encontrar un padre fue bastante fácil, más o menos. Encontró a un hombre de negocios blanco que llevaba maletas, ya que en realidad trabajaba como carpintero. Encontrar una madre negra y un hermano moreno resultó mucho más difícil. Así que hizo lo que cualquier niña pequeña haría: copió a sus compañeros de clase y usó imágenes de personas blancas. Cuando su madre vio la obra de Elaine, pronunció una de sus frases clásicas: Houston, tenemos un problema, y sentó a Elaine a la mesa de la cocina. Era hora de tener una conversación sobre la raza. Con la ayuda de su madre, Elaine rehizo su collage, esta vez usando recortes más precisos de las revistas Ebony y Essence. Cuando terminaron, pegaron el collage junto a la cama de Elaine como recordatorio. Elaine no era, ni nunca sería, blanca, era negra, y eso era algo de lo que estar orgullosa. Elaine tuvo suerte. Sus padres le brindaron amor y apoyo incondicionales. Puede que se haya sentido fuera de lugar en el aula. Pero en casa, le enseñaron que era perfecta. Que era suficiente, tal como era. Elaine ascendió al puesto de editora en jefe de Teen Vogue antes de decidir dejar Condé Nast. Durante los 6 años siguientes, el éxito siguió al éxito. Eva Chen, directora de belleza y salud de Teen Vogue, eligió a Elaine como su sucesora. 4 años más tarde, Elaine fue nombrada editora de Teen Vogue y, menos de un año después, se convirtió en editora en jefe. También se reencontró con un amigo de la infancia llamado Jonathan, uno de los buenos chicos de su iglesia. Se comprometieron el mes en que cumplió 30. Gracias a sus promociones en Teen Vogue, Elaine se convirtió en lo que Shonda Rhimes llama un FOD, alguien que es lo primero, lo único y lo diferente. En sus 5 años de carrera en Condé Nast, se convirtió en la editora más joven de la historia de la editorial, así como en su segunda editora negra. Ser un FOD viene con sus presiones. A veces, Elaine sentía que se esperaba que representara y defendiera a todos los negros, que les diera la voz y la visibilidad que los medios de comunicación habían tendido a negarles. Lo hizo lo mejor que pudo. Por ejemplo, escribió lo que se convertiría en una historia de portada histórica con las modelos negras Ima Anam, Aya Jones y Lindsay Montero. Publicó una conversación sobre el orgullo negro entre la cantautora Solange y la actriz Amandla Stenberg. Facilitó un artículo de fondo sobre la apropiación cultural, con la cantante Willow Smith como rostro. Quizás lo más importante es que empoderó a las personas entre bastidores. En los principales medios de comunicación, la mayoría de los fotógrafos y estilistas son blancos. Pero, como sabe Elaine, si quieres cambiar las historias, tienes que cambiar a los narradores. Así que, para la portada con Amandla Stenberg, Elaine insistió en trabajar con 2 estilistas negras, Julia Sarr-Jamoa y Lacey Redway. Fue refrescante y satisfactorio ser una de las 4 mujeres negras que estuvieron en el set ese día. La carrera de Elaine estaba en pleno apogeo y sentía que estaba teniendo un impacto positivo,
pero entonces, de repente, tomó la decisión. Teen Vogue, como tantas otras publicaciones impresas, se retiraría en 2017. Elaine podría haber permanecido en el castillo de Condé, y haberse mudado a otra de las revistas de la editorial. Pero nunca ha sido de las que evitan el riesgo. Así que Elaine decidió marcharse. A decir verdad, había empezado a sentirse agotada. Durante meses, había estado experimentando síntomas físicos asociados con un estrés intenso. Todos esos años de arduo trabajo la habían llevado a la cima, pero también estaban pasando factura. Además, no creía que su historia acabara en Condé Nast. Elaine Welterot sigue escribiendo esa historia. Sin embargo, si hay una moraleja hasta ahora, es esta: ya ha hecho lo suficiente, y es suficiente. Pero eso no significa que no esté preparada para más. El interés inicial de Elaine por la belleza y el diseño sentó las bases para su futura carrera como editora de revistas. El bicho emprendedor es un poco pronto. Elaine aún no estaba en 5º grado, y ella y su mejor amiga Claudia Ortega ya habían montado un salón de belleza improvisado en el patio trasero de Claudia. Claudia y Elaine compartían la misma iniciativa, y el mismo coraje de ir a por ellas. Sin embargo, sus incansables esfuerzos por establecer un negocio en el patio trasero no fueron únicamente la consecuencia de este espíritu emprendedor. La verdad es que ninguno de los dos era muy popular. En la raíz de su impopularidad estaba su diferencia. Todos los vecinos de Claudia eran blancos, la mayoría de la comunidad de Newark era blanca. Y las chicas blancas no hacían cola para hacerse amigas de Elaine y Claudia, que casi podrían haber sido hermanas, con su piel marrón caramelo. Como cofundadoras de salones de belleza recién acuñadas, nuestras chicas no solo buscaban clientes, sino que buscaban compañeras de juego. El cebo funcionó. El día de la inauguración, aparecieron las chicas blancas del barrio, primero Terrin, luego Courtney y Cheyenne, esta solicitando un masaje y la otra una manicura. Fue la primera vez que Elaine probó el triunfo profesional. El salón nunca obtuvo beneficios, pero su éxito dejó una cosa clara para Elaine: quería llevar una vida grande y exitosa, una vida con ella misma al frente. Mientras tanto, en casa, el talento y la imaginación de Elaine encontraron otras salidas. Trabajando hasta bien pasada la hora de dormir, dio los últimos retoques a sus creaciones más preciadas, sus collages, que creó con recortes de revistas como Seventeen y imágenes, citas, cartas, todo estaba cuidadosamente organizado junto con fotografías de Elaine y sus amigos. Cada collage capturó la esencia de una amistad específica. Sin darse cuenta, la pequeña Lainey estaba desarrollando las habilidades, un agudo sentido de la maquetación y el diseño, un ojo de halcón para los detalles, que la diferenciarían en su futura profesión como editora de revistas. Incluso antes de su incursión en el patio trasero de su casa en la industria de la belleza y de sus incansables collages, a Elaine siempre le había gustado contar historias. Cuando era niña, en el baño, hablando ante una audiencia llena de espuma, utilizaba el cabezal de la ducha como micrófono, entrevistando y siendo entrevistada simultáneamente. A veces era Barbara Walters, otras veces, Oprah. Y entrevistó a la creme de la creme, Janet Jackson, Mariah Carey, Michael Jordan, Martin Luther King, todos interpretados por Elaine, por supuesto. Esta pequeña jefa tuvo un buen comienzo. En la escuela primaria y secundaria, Elaine sufrió algunas crisis de identidad menores. Si alguna vez te encuentras intentando averiguar cómo le va a una niña en la vida, Elaine Welterot tiene un consejo para ti: mira su cabello. Al principio de su adolescencia, los peinados de Elaine cambiaron como reacción a su entorno social, y a menudo contaban una historia clara sobre quién quería ser. Hasta el 5º grado, la madre de Elaine se trenzaba el pelo todas las semanas. Ni siquiera sabía que su cabello era naturalmente rizado hasta los 10 años. En 8º grado, comenzó a experimentar con dejar que su cabello tomara su forma natural. Sin embargo, esta decisión coincidió con algunos comentarios desalentadores.
Elaine encontró una lista, escrita por los chicos de su curso, que la clasificaba a ella y a sus compañeras de clase de guapas a feas. Su nombre no aparecía entre los primeros. Después de eso, trató de controlar sus rizos. No hace falta decir que la escuela primaria de Elaine era mayoritariamente blanca. En ese entorno, la versión natural de Elaine no se consideraba deseable. La vergüenza y la duda de sí misma, una especie de encogimiento interior, comenzaron a erosionar su confianza y orgullo anteriores. Sin embargo, la crisis de su cabello aún no había llegado a su punto álgido. La escuela secundaria de Elaine era mucho más diversa, ya que contaba con un gran número de estudiantes mexicanos, y a medida que se mudó a este nuevo entorno, el cabello de Elaine volvió a cambiar. Gracias a su piel morena clara y su cabello rizado, Elaine es una especie de camaleón étnico. En el instituto, donde se valoraba lo duro que parecías, ella era capaz de imitar a sus amigos mexicanos y pasar desapercibida. Roció y gelificó su cabello hasta formar el omnipresente do, un moño pequeño en la parte superior, con dos protuberancias en forma de antena en la parte delantera. Se pintó las cejas a lápiz y usó un delineador de labios marrón. Aún así, su acto de camuflaje no la transformó en un objeto de deseo masculino. Mientras tanto, su mejor amiga, Britney Maya, que era mitad blanca y mitad mexicana, atraía a los niños como osos a la miel. Era hermosa, y también se parecía más a las chicas mestizas de los videos musicales, con su piel clara y cabello largo, un aspecto que Elaine, de cabello rizado, nunca pudo imitar perfectamente. Esto solo fue un problema para Elaine en una ocasión. Era el baile de invierno de 8º grado, y cuando sonó la canción de baile lento al final de la noche, nadie la invitó a bailar. De vuelta a casa, su fría apariencia se quebró y terminó la noche llorando en el regazo de su madre. Fue un momento devastador. Pero la escuela secundaria, y una crisis que cambiaría aún más la vida, estaba a la vuelta de la esquina. Elaine se enamoró en la escuela secundaria, pero la trayectoria de la relación hizo descarrilar sus sueños. Cuando Elaine ingresó a la escuela secundaria, las cabezas empezaron a girar. De repente, estaba rodeada de chicos negros de su edad y, de repente, la estaban vigilando de manera importante. A los 14 años, estaba lista para algo que nunca se había presentado antes, el amor romántico. Las llamadas telefónicas después de la escuela, la toma de la mano en el campus, la sensación oceánica de las canciones de amor y las películas, estaba lista para eso. Y llegó rápido. First Love, como lo llamaremos, era el chico soñado de la adolescente Elaine. Llevaba trenzas, corría los 400 metros como un rayo, y cultivaba una fascinante mística de chico malo. Después de un noviazgo en la pista, se hicieron oficiales en la primavera del primer año de Elaine. Haga una pausa para recordar el cambio de siglo. Estados Unidos estaba decididamente despierto. La era feminista de Beyoncé aún no había empezado, y Elaine, como muchas otras fanáticas de Destiny's Child, no quería un hombre tierno y de buen corazón. Quería un soldado, un chico malo al que siempre apoyaría, pasara lo que pasara. Elaine lo llama síndrome Ray Dorsey, la creencia, absorbida por innumerables mujeres jóvenes de su generación, de que debes permanecer al lado de tu hombre, lidiar con el drama, aguantar la relación hasta que las ruedas se caigan. Los 3 primeros meses transcurrieron como una película de Hollywood. First Love le hizo un mixtape repleto de R&B romántico. Hablaron por teléfono hasta altas horas de la madrugada. Se besaron por primera vez frente a su casa. Pero luego empezó a ponerse lleno de baches. Durante toda la escuela secundaria, Elaine fue una estudiante sobresaliente con sueños de ir a Stanford. First Love no se tomó la escuela tan en serio, y finalmente fue a Sacramento State. Sin embargo, sus diferencias no eran solo académicas. Cuando aún estaba en la escuela secundaria, First Love comenzó a vender marihuana. Después de marcharse a Sac State, sus decisiones y su comportamiento se deterioraron aún más.
Elaine lo oyó hablar de vender piedras de crack. Las peleas se volvieron regulares y aterradoras. Una vez, durante una discusión, First Love golpeó una ventana detrás de la cabeza de Elaine con tanta fuerza que el cristal se rompió. Aún así, su mentalidad de montar o morir era profunda. Cuando se graduó de la escuela secundaria, había estado con First Love durante más de 3 años. No se atrevió a dejarlo, así que dejó sus sueños de ir a Stanford y también se fue a Sacramento State. Después de romper con First Love, Elaine comenzó a cuestionar los mensajes principales sobre la raza. Recibió la llamada durante las vacaciones de Navidad. Era First Love, llamando a cobrar desde la cárcel del condado. Lo habían arrestado y, durante los próximos 6 meses, permanecería encerrado. Elaine acababa de terminar su primer año en Sac State. No dejaba de pensar lo mismo, una y otra vez, tiene que ser mejor que esto. Visitaba a First Love regularmente en la cárcel, pero para el verano de su segundo año ya había tenido suficiente. Se separaron. La ruptura fue desorientadora, pero Elaine pronto conoció a un profesor que le devolvió el sentido de la orientación. La doctora Michelle Foss Snowden no se parecía a ninguna maestra que Elaine hubiera visto. Joven, intelectual, bella, birracial, M. Foss, como la apodó Elaine, era todas esas cosas. Proporcionó un nuevo modelo para la edad adulta y el éxito. Se desarrolló una relación mentor-aprendiz. El señor Foss ayudó a Elaine a expresar con palabras los pensamientos y sentimientos que habían estado escondidos bajo la superficie de la articulación durante años. Sirviendo tanto de guía como de incitación, el señor Foss ayudó a Elaine a interrogar y desentrañar los mensajes de los medios de comunicación en los que había estado inmersa desde su nacimiento. Las imágenes dominantes transmitían un mensaje claro: la blancura era preferible a la negrura. Si los negros aparecían en vídeos musicales o revistas, en la televisión o en las películas, tendían a tener la piel clara y el pelo lacio. Las cualidades negras que se alejaban de la estética blanca, desde la piel oscura hasta el pelo pañal, rara vez se mostraban bajo una luz favorable. Esto enfureció a Elaine. Cuanto más hablaba con el señor Foss y más estudiaba, más se daba cuenta de lo implacablemente que la sociedad estadounidense prepara a los negros para que se odien a sí mismos. Aunque todavía no estaba segura de su camino en la vida, Elaine anhelaba imágenes historias populares que deslegitimaran los cuentos de hadas de la supremacía blanca. Al mismo tiempo, comenzó a aceptar y a ser dueña de su negritud con más intención, dejándose crecer el cabello de forma natural y pasando más tiempo con amigos negros. Sin embargo, no fue hasta después de una desastrosa pasantía en la ciudad de Nueva York que Elaine identificó su vocación vocacional y comenzó a perseguirla con fuerza. Una pasantía difícil ayudó a Elaine a descubrir exactamente lo que quería hacer en la vida. En su tercer año en Sac State, Elaine comenzó a sentir la presión de su inminente graduación. ¿Qué iba a hacer después de la universidad? Comenzó a buscar pasantías. Cuando Elaine encontró el programa de pasantes de publicidad multicultural, pensó que había ganado el premio gordo. Dedicado a encontrar pasantías remuneradas para personas de color, el programa parecía perfecto. Elaine presentó su solicitud y le ofrecieron una pasantía en Ogilvy & Nash, una agencia de publicidad de primer nivel en la ciudad de Nueva York. Pero su experiencia allí fue horrible. Sus compañeros de prácticas, graduados blancos de la Ivy League que estaban de vacaciones en los Hamptons, apenas la miraban. Invisible e intimidada, comenzó a encogerse dentro de sí misma y rara vez alzaba la voz. Cuando regresó a California, sabía con certeza que la publicidad no era su entorno, un descubrimiento importante, ya que la guió hacia su verdadera vocación, el trabajo editorial. En ese momento, sin embargo, daba miedo. Aún no estaba segura de lo que quería hacer. Por suerte, tuvo tiempo. Era el comienzo de su último año, tenía 2 semestres para trazar sus planes después de la universidad.
Luego recibió una noticia sorprendente. Mientras se inscribía en las clases del último año, se enteró de que se graduaría un semestre antes. Había completado accidentalmente todos sus créditos en 3 años y medio. Había mucha presión. Pero Elaine no era de las que se paralizaban por la presión. En cambio, la empujó en la dirección correcta. En una conversación con el Sr. Foss, Elaine finalmente dio voz a sus sueños. Quería ser editora de revistas. Esta aspiración le parecía tan inalcanzable a Elaine que nunca la había admitido antes. Con este nuevo objetivo en mente, Elaine solicitó una pasantía en la revista Essence, utilizando las habilidades de collage que había perfeccionado de niña para crear una aplicación que imitaba un artículo de una revista de belleza. Entonces oyó la voz de Dios. Elaine estaba en casa de sus padres. Acababa de enviar su solicitud a Essence. Cerca había una pila de revistas de su madre, y Elaine vio una copia de Ebony con Alicia Keys en la portada. El artículo principal era de una mujer llamada Harriet Cole y, después de leerlo, Elaine de repente sintió que le habían dicho que se pusiera en contacto con ella. No podía haberlo sabido en ese momento, pero su relación con Harriet cambiaría su vida para siempre. Después de conseguir una pasantía en Essence, Elaine se arriesgó y decidió hacer una pasantía en Ebony. ¿Elaine actuaba como una acosadora? Quizá un poco. Día tras día, llamaba a la oficina de Harriet Cole. Era profesional pero implacable. Todo lo que quería, repetía a la asistente de Harriet, eran 15 minutos. Harriet Cole era el tipo de mujer que Elaine quería ser. Después de abrirse camino en Essence, fundó su propia empresa y se convirtió en una invitada habitual de The Today Show. Ahora, era la editora en jefe de Ebony. Finalmente, la persistencia de Elaine dio sus frutos. Se programó una llamada, y cuando las dos mujeres finalmente hablaron, su conversación no duró 15, sino 45 minutos. Elaine se despidió diciendo que, aunque nunca volvieran a hablar, Harriet ya había cambiado su vida. Mientras tanto, Elaine había sido aceptada como pasante en Essence. La vida, al parecer, no podía ir más por buen camino. Meses después, y apenas 30 días antes de que comenzara su pasantía, sonó el teléfono de Elaine. Era Harriet. Explicó que se estaba preparando para una sesión de fotos en Los Ángeles, y le preguntó a Elaine si tenía algún interés en ser su asistente de producción ese día. Sin tener ni idea de lo que era un asistente de producción, Elaine aceptó de inmediato. No podía creer su suerte. La madre de Elaine insistió en llevarla a Los Ángeles, y cuando llegaron allí, Elaine descubrió que no era una sesión de fotos antigua. Fue una sesión de portada con Serena Williams. En un momento dado, Elaine hizo algo ingenuamente audaz. Mientras Serena posaba en una piscina con vistas a Los Ángeles, Elaine le susurró a Harriet, creo que se vería increíble con el traje de baño azul. Por si no lo sabes, no es así como debe actuar una asistente de producción, especialmente el primer día del juicio. Pero Harriet no le hizo daño a Elaine. En vez de eso, guardó silencio y luego, justo cuando el silencio se hacía insoportable, dijo, Serena, ahora probemos. Contigo el traje de baño azul. El resto es historia. Harriet le ofreció a Elaine una pasantía en Ebony. Y, a pesar de que se la consideraba una revista mucho menos elegante que Essence, Elaine aceptó. Creyó en las garantías de Harriet de que tendría oportunidades en Ebony que Essence simplemente no le ofrecería. Esta apuesta profesional valió la pena. Al final, Time Incorporated, propietaria de Essence, no contrató a ninguno de sus becarios editoriales ese verano, una primicia en su historia. Mientras tanto, Elaine tenía un empleo remunerado, acumulando una valiosa experiencia. ¿Y recuerdas ese traje de baño azul? Apareció en la portada de Ebony. Mientras estaba en Ebony,
Elaine creció profesionalmente y se enamoró. De hecho, el tiempo que Elaine pasó en Ebony ofreció oportunidades con las que un becario de Essence solo hubiera soñado. Durante años, Ebony se había estancado. Pero con Arrietty al mando, todo comenzó a tomar una nueva dirección. A Elaine, que acababa de aterrizar en la ciudad de Nueva York, le esperaba un viaje emocionante. La portada siguió a una emocionante portada. Después de Serena Williams, apareció Michelle Obama, en su primera aparición en la portada. Después de eso, Beyoncé, Michael Jackson, Prince y Barack Obama. Pero en los negocios, todo el mundo es desechable. Elaine no llevaba mucho tiempo en Ebony cuando, inesperadamente, Arrietty se vio obligada a partir. En ese momento, Elaine era parte de la familia Ebony y, alentada por Arrietty, decidió quedarse hasta que consiguiera un ascenso al título. Elaine trabajó duro, asumiendo básicamente las responsabilidades de todo el departamento de belleza y, muy pronto, fue nombrada editora de belleza y estilo. Mientras tanto, un hombre nuevo había llegado a su vida. Vamos a llamarlo futuro marido. Desde la angustia de First Love, Elaine había evitado las citas serias. No se iba a comprometer a menos que encontrara a The One. Future Husband parecía cumplir con los requisitos. Se conocieron poco antes de que ella cumpliera 23 años. Era principios de diciembre y Elaine estaba en una fiesta en Midtown West, organizada en un precioso apartamento con vista al río Hudson. El anfitrión se acercó a ella al final de la noche. Era guapo, de complexión atlética, y en lugar de escribir su número, lo memorizó de inmediato. Para enero, tenía las llaves de su apartamento. En febrero, para el día de San Valentín, le regaló un par de pendientes de diamantes. Pero este fastuoso obsequio también fue una señal de alerta. La cosa es que a Elaine no le gustaban mucho los aretes de aro grandes cubiertos de diamantes, pero aún así, eran diamantes, así que reaccionó con los chillidos necesarios, y con la gratitud con los ojos muy abiertos. Al día siguiente, Future Husband expresó su disgusto. No se había probado los pendientes, dijo enfadado. ¿Los había diseñado y a ella ni siquiera le gustaban? Elaine se sorprendió. ¿Por qué estaba tan enfadado? En el fondo, sentía que algo andaba mal. Mirando hacia atrás, Elaine desearía haber aprendido a confiar en sus instintos. Demasiadas mujeres, incluida ella misma, han sido entrenadas para hacer desaparecer las señales de advertencia. Desde fuera, todo parecía perfecto. Elaine era joven, exitosa y salía con el hombre de sus sueños. Pero detrás de ese exterior pulido, Elaine estaba en crisis, no solo románticamente, sino también profesionalmente. Elaine irrumpió en el exclusivo mundo de Condé Nast y rompió con Future Husband. Aunque fue crucial para su desarrollo, la época de Elaine en Ebony no fue precisamente glamurosa. Pasó su primer día limpiando y organizando el estrecho armario de belleza. Debido a la escasez de personal, Elaine realizaba regularmente una cantidad excesiva de trabajo. Sabía, desde el primer día, que tenía que subir más alto. En el ámbito del periodismo, en lo alto de una montaña llamada Éxito, hay un castillo, el Castillo de Condé, como Elaine se refería a Condé Nast, la prestigiosa editorial de revistas como Vogue y Glamour. En su búsqueda del éxito, Elaine estaba decidida a romper las murallas del castillo. Future Husband estuvo allí para ayudarla, y la llevó a los lujosos grandes almacenes Bergdorf Goodman para comprar zapatos para entrevistas, un par de Louboutins de charol color crema. Lo que Elaine no sabía entonces era que Future Husband la estaba audicionando para el puesto de El PNED. Future Husband había empezado a criticar a Elaine con una frecuencia cada vez mayor. ¿Por qué, cuando visitó su apartamento, no le esperaban sus comidas favoritas? ¿Por qué llevaba vaqueros holgados y pintalabios rojos? Comenzó a cambiarse para adaptarse a sus expectativas, usando la ropa que él prefería. Poco a poco, se fue encogiendo interiormente y convirtiéndose en la mujer que él quería que fuera.
En el ámbito profesional, sin embargo, todo iba bien. Elaine había conseguido el puesto de escritora de belleza en Glamour. Fue un momento importante para Elaine. Para una mujer negra pasar de una publicación minoritaria como Ebony a una revista popular como Glamour fue enorme. En menos de un año, había sido ascendida a editora de estilo y belleza, lo que la convirtió en la primera persona negra en ocupar ese puesto. Poco después de este triunfo personal, un inquietante correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Elaine. El remitente anónimo dio detalles espeluznantes sobre una aventura que Future Husband estaba teniendo con un compañero de trabajo. Elaine llamó inmediatamente a Future Husband. Le rogó que fuera honesto. Lo negó todo. 2 semanas después, la compañera de cuarto de Elaine, Offie, reveló la verdad. Le había enviado el mensaje a Elaine, después de enterarse de la aventura a través de un conocido. Resultó que Elaine incluso había conocido a la otra mujer. Durante los días siguientes, Elaine lo confirmó todo. Después de que la otra mujer se diera cuenta de la aventura, Elaine llamó a su madre, llorando sin control. Su madre tomó el siguiente vuelo a Nueva York. Esa visita era justo lo que Elaine necesitaba. Sosteniendo la barbilla de su hija, su madre dictó la ley. El futuro esposo no tiene ni un segundo más de tu tiempo, dijo. Elaine interrumpió el contacto y nunca miró hacia atrás.